Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles o hablándoles del asalto a Radio Televisión Española perpetrado por Pedro Sánchez. El Gobierno cambia por decreto la elección del Consejo de Radio Televisión Española para no tener que pactar con el PP. La fórmula utilizada hasta ahora para elegir a los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española va a ser modificada, de manera que si no sale adelante con el apoyo de 2/3 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta para aprobar los nombramientos. Así lo explicaba Óscar López, ministro para la Transformación Digital. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Se lo garantizo. No es la primera vez, me conocen ustedes, que estoy en la negociación de leyes de televisión española, lo he estado en otros años. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española generalmente ha tenido en torno a 3 formaciones políticas. Les garantizo que con esta ley y con esta mayoría en el Parlamento, con esta composición de la Cámara que han decidido los ciudadanos, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. El decreto también incluye cambios en la composición del Consejo de Administración, que pasará de 10 a 15 miembros. De ellos, 11 serán elegidos por el Congreso, donde el Gobierno y sus socios tienen mayoría parlamentaria. Los otros 4 serán elegidos por el Senado, donde tiene mayoría el PP. Los mandatos a partir de ahora durarán 6 años. El Gobierno se escuda en que esta medida responde al bloqueo en el que ha estado sumido Radio Televisión Española en estos últimos años. Escuchamos a Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Creo que con este Real Decreto Ley vamos a lograr dar estabilidad a la casa, que era lo que nos estaba pidiendo la gran mayoría de profesionales que trabaja en Radio Televisión Española. También decirles, obviamente, que lo ideal sería poder ir a un modelo con concurso y con amplias mayorías parlamentarias, pero como el Partido Popular una vez más boicotea toda renovación de cualquier cosa, lo estuvo haciendo con el Consejo General del Poder Judicial durante mucho tiempo, ahora lo está haciendo con Radio Televisión Española, teníamos la obligación de dar esa estabilidad institucional. Por lo tanto, es un Real Decreto Ley que va a permitir dar esa estabilidad y por lo tanto estamos muy satisfechos de que pueda salir adelante. Bueno, a esto se le está dando mucho bombo en las redes y en los medios. Yo debo confesar que es una noticia, iba a decir que me importa un comino, no es del todo cierto. A ver, me parece simplemente un síntoma más de cómo Pedro Sánchez coloniza todo, cómo Pedro Sánchez ocupa todas las instituciones. Lo que es peor, cómo Pedro Sánchez reparte esas instituciones con quienes quieren destruir a España. Va a meter a los de Puigdemont y a los de Otegi y además pues saca su Real Decreto para que no pueda, para que no sea necesario llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y bueno, pues es un ejemplo más de lo que Pedro Sánchez lleva haciendo desde hace 6 años. Por tanto, es una no noticia, si me apuran ustedes. ¿Por qué digo que me importa un comino? Pues porque Televisión Española, perdónenme los excelentes profesionales que todavía quedan ahí, que son muchos, Televisión Española es una mierda y va a seguir siendo una mierda. Televisión Española es algo que ya no quita ningún voto a la oposición a Sánchez. Es algo que no le da ningún voto a Sánchez. Es decir, ahí lo que están haciendo es un reparto monetario. Han habilitado una serie de puestos adicionales en el Consejo de Administración para darle 100.000 pavos al año a los representantes de Puigdemont y de Otegi. Ya está, reparto de dinero con cargo al presupuesto de Radio Televisión Española. Y aquí paz y después gloria. ¿Van a hacer con eso que Televisión Española sea más sectaria? Oiga, ¿más? O sea, es absolutamente imposible. O sea, no sé, podrían salir cantando la Internacional, Puño en Alto, yo qué sé, o el Eusko Gudariak, o no sé si el Segador lo cantan los separatistas catalanes actuales, antes era... ¿Lo siguen cantando? Sí, también. Porque como ya no les gusta la bandera catalana, solo les gusta la estelada. Bueno, pues podrían salir cantando la Internacional, el Segadors y el Eusko Gudariak en el telediario de la 1, pero vamos ya, salvo eso,
salvo eso y salir vestidos de uniforme militar, Sánchez y su señora dando discursos de 8 horas por televisión, pues ya no le falta nada. O sea, Televisión Española es un nido de sectarismo brutal, que precisamente porque es un nido de sectarismo brutal, pues le pasa lo que a las encuestas del CIS. O sea, es tan patético que las encuestas del CIS ya ni siquiera sirven como instrumento de marketing. Televisión Española pasa 3/4 de lo mismo. Si Televisión Española le quita audiencia a alguien, pues será, no sé, a La Sexta, a algún otro de los medios de Sánchez, con lo cual a mí me importa un comino a quién pongan al frente de Radio Televisión Española, a quién metan en el Consejo de Administración. No va a cambiar nada a efectos prácticos, salvo que nos va a costar más dinero, eso sí. Pero bueno, es que estamos viendo tantos escándalos de carácter económico y tantas formas de tirar el dinero de los españoles que esto es una cosa más. No me parece una noticia especialmente relevante que quieren que les diga. Es más, cuanto más sectaria Televisión Española, pues casi mejor, ¿no? Menos audiencia. Bueno, hablamos de Televisión Española, pues escuchen. No dejamos Radio Televisión Española porque hemos conocido que se ha detenido una persona vinculada con el sindicato de UGT que podría ser el autor de la filtración del examen de las oposiciones. La Unidad Central de Delincuencia Especializada y los agentes de la Brigada Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se están haciendo cargo de la investigación. El detenido se ha acogido a su derecho de no declarar y posteriormente ha sido puesto en libertad y queda pendiente del procedimiento judicial. Según fuentes policiales, no es la persona que accedió al archivo con las preguntas, sino quien las difundió entre algunos candidatos. El presunto autor de la filtración está acusado de un delito de revelación de secretos. Yo no termino de entender muy bien la noticia. Se produce una filtración del examen de las oposiciones en Radio Televisión Española. Resulta que el documento con la filtración, que el documento que se filtró, pues tenía en los metadatos que era de uno de los miembros del Tribunal de la Oposición, que era de UGT. Bueno, pues ahora han detenido a uno de UGT, pero que es otro, que no está en el Tribunal de la Oposición. Dice el de UGT que estaba en el Tribunal de la Oposición y cuyos metadatos estaban en el documento que se filtró, que él no tiene nada que ver y que ha sido alguien que ha filtrado ese documento, y que aunque el documento tenga los metadatos, él no tiene nada que ver. Y entonces filtran y entonces detienen a otro que es quien dio el documento a varios de los que se presentaban a las oposiciones. Supongo que serían también de UGT, claro. Pero este otro señor no estaba en el tribunal, por tanto, alguien le debió de dar a él el documento. Tenemos al que le dio, detenido al que supuestamente le dio el documento a varios de los aspirantes a la oposición. Pero ¿quién le dio del tribunal a este de UGT el documento? Resulta que el documento tiene los metadatos de un miembro del tribunal que es de UGT, pero este dice que él no fue. Y si no fue él, ¿quién fue? ¡Qué intriga! No sé. Han cogido aquí al pringao para que se coma el marrón. Oye, tú acógete a tu derecho a no declarar, patatín, patatán. Esto en unos mesecillos ya se ha olvidado y no te preocupes que no pasa nada. No sé. Me parece un poco rarito, ¿no? Que se detenga al intermediario. ¿Quién del tribunal filtró las preguntas? Porque ese es el verdadero responsable del asunto. Oiga. Bueno. Y mientras tanto, pues no causa mucho revuelo informativo. Pero el caso es que seguimos siendo pisoteados por Marruecos con la anuencia de un señor que se llama Pedro Sánchez y que se supone que como presidente de gobierno debería defender los intereses de los españoles, incluyendo los de los españoles que viven en Ceuta y Melilla, que son tan españoles como los de Albacete.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, denuncia que España no está velando por los intereses de nuestro país frente a Marruecos. Así de claro se ha mostrado hablando de la aduana comercial con Marruecos, que sigue sin fecha de apertura ante la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez. El líder de los empresarios de Melilla denuncia que no se está buscando una alternativa al problema de la frontera, que está enquistado, y que por alguna extraña razón en las negociaciones España no impone su criterio ante Marruecos, mostrando cierta inacción ante los desmanes que se vienen produciendo. Escuchamos a Enrique Alcoba en una entrevista en la televisión de Melilla. Es una falta de respeto que le tiene Marruecos a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Pero una falta de respeto más que el gobierno de España permita a día de hoy que esto se siga permitiendo. Ni que la aduana comercial está abierta después de 6 años, después de haberlo anunciado el presidente del gobierno el 7 de abril del 2022, ni que el comercio de turistas y demás no se permita todavía el régimen de viajeros en las dos direcciones, ¿no? Entonces, entendemos que es una falta de respeto a los ciudadanos de Ceuta y Melilla que se siga manteniendo esta situación actual y el gobierno de España no sea más enérgico en que esto se termine. Marruecos está haciendo con Ceuta y Melilla lo que nosotros deberíamos hacer con Gibraltar y no hacemos, que es ahogar económicamente a lo que consideramos una colonia. Oiga, yo no critico a Marruecos, Marruecos hace muy requete bien en reclamar lo que le dé la gana. Es un país soberano, no es nuestro país, y oiga, defiende sus intereses y dice, no, Ceuta y Melilla son nuestras. Que no queréis darnoslas, las ahogamos económicamente. Cerraron la aduana comercial hace 6 años. Pedro Sánchez, ese señor que se ha dejado humillar en repetidas ocasiones por Mohamed VI y que inclina la cerviz ante el rey de Marruecos mientras se muestra chulo ante el rey de España, Pedro Sánchez dijo hace ya 20 meses, creo, que que se iba a normalizar las relaciones con Marruecos y se reabriría la aduana comercial. Por supuesto que no, y Marruecos lo que está haciendo es desarrollar la zona alrededor de Melilla y Ceuta para tratar de atraer el negocio, los buques, el comercio a su territorio y ahogar a las 2 ciudades autónomas españolas. Y ahí sigue el gobierno de Sánchez sin hacer nada de nada. El otro día hubo una delegación del gobierno en Marruecos. ¿Ustedes se han enterado? Hubo una delegación del gobierno en Marruecos hablando de temas de cooperación contra la inmigración ilegal, patatín, patatán. ¿Ha habido alguna conversación con el gobierno de Marruecos para reabrir las aduanas comerciales? ¿Para que el gobierno de Marruecos deje de intentar ahogar a Ceuta y Melilla? ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de Sánchez para tomar represalias? Oye, tú no dejas el tránsito de no sé qué a través de la frontera, pues en el sentido inverso tampoco. Pero sobre todo, ¿por qué Marruecos hace con Ceuta y Melilla lo que nosotros no hacemos con Gibraltar y deberíamos hacer? Porque la diferencia entre Ceuta y Melilla y Gibraltar es abismal. Ceuta y Melilla no son colonias, Gibraltar sí. Gibraltar tiene la consideración de colonia por parte del Reino Unido y por parte de Naciones Unidas. No existe ningún mandato de descolonización de una Ceuta y una Melilla, que son españolas desde hace muchísimos siglos. Sin embargo, sí existe un mandato de descolonización por parte de Gibraltar. Y entonces resulta que un régimen no democrático, una satrapía como es Marruecos, se permite el lujo de intentar ahogar económicamente a lo que no son colonias, sino que son territorio español desde siempre, y nosotros, con la última colonia que queda en territorio europeo, que es Gibraltar, no movemos un dedo. Ni siquiera aprovechando el Brexit, que así se lo ponían a Felipe II, donde tenemos la sartén por el mango. Gibraltar se tiene que comer los mocos si le cerramos la frontera, porque le dejamos fuera de la Unión Europea a todos los efectos. Pues ahí seguimos sin recuperar la soberanía de Gibraltar. Resulta que el Reino Unido le entrega la soberanía de las Islas Chagos a la República de Mauricio, gran potencia mundial. Pero a España no le entrega la soberanía de Gibraltar. Tócate las narices. Ya ha desaparecido la última colonia británica en el Pacífico. La última colonia británica en territorio europeo sigue estando ahí. Y sigue estando ahí
Ojo, no es una crítica al Reino Unido, que también defiende sus intereses nacionales. Si nos dejamos, pues oye, el Reino Unido seguirá con la colonia en Gibraltar hasta el año 3500. No es problema del Reino Unido, es problema nuestro. Por cierto, vuelvo a reiterar lo que ya he pedido tantas veces. ¿Podríamos conocer alguna lista de todos los políticos y familiares de políticos que tienen negocios o empresas en Gibraltar? Creo que sería muy útil para entender por qué no recuperamos Gibraltar. Terminamos hablándoles de una operación antiterrorista que se ha llevado a cabo en Melilla, en concreto por agentes de Madrid, apoyados por sus compañeros de la ciudad norteafricana. La policía ha detenido a 2 presuntos yihadistas en una operación contra el islamismo radical en distintos puntos de Melilla. Se da la circunstancia de que uno de ellos es menor de edad. Además, se han registrado 3 domicilios y ambos han pasado a disposición de la Audiencia Nacional. Bueno, pues una operación más contra el yihadismo. Una operación más porque periódicamente cada X... Perdón, estoy utilizando mal la palabra, no es periódicamente. Periódicamente sería si fuera con un periodo fijo, cada 3 días. Frecuentemente vemos operaciones contra el yihadismo en España. ¿Por qué es noticia algo que es frecuente? Pues simplemente porque he querido traerlo como noticia hoy para recordar que es que siguen pasando estas cosas. Se sigue deteniendo a yihadistas en nuestro territorio. Y lo comento al calor de un dato. La última vez que lo miré, seguíamos en alerta antiterrorista 4+. Es decir, pusieron 4+ porque no querían poner el 5, porque implicaría sacar el ejército a la calle para vigilar los puntos estratégicos. Así que estamos en 4+. A ver. ¿Estamos en 4 o 4+? 4 veo, nivel de alerta antiterrorista, que es el paso previo al 5. Bien. ¿Ustedes creen comprensible que con un nivel de alerta antiterrorista 4, es decir, con un riesgo de atentado alto, que es lo que textualmente dice la página de Interior, el 4 representa riesgo alto de atentado terrorista, ¿ustedes creen normal que estén entrando por nuestras fronteras? Pues me parece que llevamos como 45.000 en lo que va de año. ¿Qué tipo de chequeo antiterrorista se hace a quien entra por la frontera española? ¿Qué tipo de búsqueda de antecedentes? ¿Qué tipo de de escrutinio de la posible vinculación de quienes entran con el yihadismo? Vemos que están entrando personas desde Bangladesh, desde Pakistán, desde Egipto. Como en otros sitios de Europa han empezado con las medidas restrictivas de entrada, entonces los flujos migratorios se vienen hacia España gracias a que Sánchez no aplica medidas restrictivas de la entrada. ¿Alguna de estas personas que llega de Bangladesh, de Pakistán, de Egipto, del África subsahariana, es yihadista? ¿Lo sabemos acaso? Ante la duda, ¿por qué dejamos entrar a la gente? No sé, a mí me parece todo esto un despropósito, pero bueno, ya saben ustedes, estamos con el gobierno más progresista de la historia, con el cual todo es posible. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, don Luis, gusto en saludarle nuevamente. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión, en nuestro portal encontrarán que los regalos millonarios de Elon Musk provocan la ira de los demócratas. Le acusan de comprar votos.
A menos de 3 semanas para las elecciones presidenciales, el empresario comenzó a diariamente sortear $1 millón entre aquellos votantes registrados que firmaran la petición de su Super PAC, America PAC, sobre la libertad de expresión y el derecho a portar armas. Apenas 2 días después, los demócratas y algunos expertos legales empezaron a cuestionar la iniciativa, amenazando incluso con acciones legales. Entre tanto, un juez federal ordenó que Rudy Giuliani entregue una larga lista de propiedades a las 2 trabajadoras electorales de Georgia que le ganaron un juicio por difamación a finales del 2023. El listado incluye su departamento en Manhattan, más de 12 relojes de lujo, un Mercedes-Benz y dinero en efectivo. Por si fuera poco, también deberá hacerse cargo de $2 millones por honorarios de abogados no pagados de la campaña de Donald Trump en 2020. Y finalmente contarles que Wisconsin abrió las puertas al voto anticipado este martes. Tanto demócratas como republicanos convocaron a sus votantes a aprovechar la ventana del voto anticipado que cierra el 3 de noviembre. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal voz.es y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.